Bueno, empezamos el curso de consejería definiendo lo que es la consejería. Vimos también, eso nos llevó varias clases. Vimos también lo que es la santificación progresiva. Vimos el proceso bíblico del cambio, la dinámica del cambio. Vimos cómo llegar al corazón del conflicto, que eso nos va a proporcionar la motivación también para el cambio, cómo cultivar una mentalidad bíblica basada en la escritura. Eh, y hoy vamos a seguir con el cambio, con algo relacionado a la transformación del creyente, pero vamos a comenzar como una serie de estudios que nos van a dar herramientas para ese cambio. Y vamos a titularlo en forma general, Los medios de gracia para el cambio bíblico. Los medios de gracia para el cambio bíblico. Tenemos que partir de la premisa, ¿cuál es el motor que va a impulsar el cambio? Bueno, lo que tenemos que partir de base es la gracia de Dios. Ahora, el concepto de la gracia necesitamos entenderlo tal como la Escritura lo muestra, ¿no? La gracia de Dios no la podemos limitar al hecho de decir, bueno, en un momento de mi vida hice una confesión de fe y Dios me dio algo que no me merecía, que es la salvación. No es que sea mentira eso, pero la gracia de Dios no termina ahí, ¿no? Sino que la gracia de Dios va mucho más allá. Hay dos maneras de pensar en la gracia equivocadas. Una es pensando en la gracia y de manera libertina, y otra es directamente ignorar y ser indiferente a la gracia. Hay personas que se apoyan en la gracia, pero ese apoyarse y basarse en la gracia de Dios, lo que les hace es eximirlos de toda clase de responsabilidad. Ya que Dios me salvó por gracia, Él me va a santificar por gracia. En la salvación no tuve que hacer nada, por lo tanto en la santificación no tengo que hacer nada. Y están ahí pasivos y lo único que tienen que hacer es contemplar la gracia de Dios. Y de alguna manera, en algún momento en sus vidas, es como que les hace clic algo y se producen los cambios. Cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacerlo y no cuando la persona quiere hacerlo. La persona no tiene nada que ver en el cambio bíblico. Es la gracia de Dios la que lo va a cambiar, ya que depende y se entrega la gracia de esta manera. Pero eso sería vivir una vida impenitente, o sea, sin responsabilidad frente al pecado y las decisiones, y sería un abuso de la gracia, ya que eso no es la gracia de Dios tal como lo describen las Escrituras, sino que nosotros dependemos de la gracia de Dios, pero no en forma pasiva, sino de manera activa. Y siempre va a estar esa tensión sana en las Escrituras, donde Dios obra en nuestra santificación, pero no lo hace con el creyente en un estado de quietud, sino un estado dinámico en los cuales Él busca los medios de gracia para ser santificado. Hay un texto ahí en Tito, acompáñenme, hay un pasaje que habla justamente de esta gracia, de cómo se ve la gracia de Dios. Y necesitamos crecer y aprender en cuanto a este concepto de la gracia, ¿no? Hay trasfondos donde no predican de la gracia, tal como la Escritura lo muestra, porque piensan que si la persona ve que es la gracia de Dios lo que lo va a cambiar, entonces ya está, soy salvo del pecado. Por ejemplo, en algunos trasfondos pentecostales que creen en la pérdida de salvación, ellos no pueden estar seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque van a decir, no, pero así cualquiera dice que cree en Cristo y después vive como sea y listo. Bueno, de acuerdo a Tito, capítulo 2, esa persona en realidad no entendió lo que es la gracia. Fíjate el versículo 11, vamos a ver en forma panorámica este texto, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Fíjate, ahí tenemos dos aspectos de la gracia y, y se definió bien por algunos consejeros cristianos como pensar en dos tipos de gracia en este pasaje. Una gracia es la gracia perdonadora, la gracia que nos salva del pecado y del infierno, ¿no? Y fíjate, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Podemos tomar ese concepto de la gracia perdonadora de Dios. Ahora, fíjate esta gracia perdonadora, dice que se ha manifestado para salvación, o sea, hacia la salvación de todos los hombres. Cuando nosotros estamos lidiando con el pecado y somos derrotados muchas veces por el pecado, nos desalentamos, nos desanimamos y hasta pensamos, bueno, ¿será que Dios puede limpiar esto en mi vida? ¿Será que Él lo puede quitar? Y parecería como que cuando estamos envueltos ahí en algún tipo de pecado, Dios no nos ama como cuando estamos bien espiritualmente, ¿no? Parecería como que Dios nos ama más cuando le agradamos y Dios nos ama menos cuando estamos mal, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que Cristo murió por esos pecados con los cuales estamos luchando, esos pecados que muchas veces caemos y nos llevan al desaliento, a deprimirnos, a entristecernos, pero Cristo murió por esos pecados. O sea, cuando pensás en tu lucha contra el pecado, no tenés que pensar que hay algo fuera de la gracia de Dios, que exceda la gracia de Dios. Ningún tipo de pecado, ningún tipo de pecado. Cristo murió por todos nuestros pecados. Hay un pasaje ahí en Juan, capítulo 20. A ver, sí, me parece que es el 19. Juan capítulo 19, versículo 30. A ver, el Evangelio de Juan. Sí, 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Esa palabra consumado es la palabra conocida, la famosa palabra griega tetelestai. En realidad es teleo la palabra, pero es tetelestai en su forma conjugada. ¿Eso qué significa? Que ya está pagado. Ya fue saldado el precio. O sea, Cristo ya pagó por la culpa del pecado. O sea, en la gracia perdonadora de Dios podemos reconocer que Cristo pagó por esa pena del pecado, ¿no? Y no hay ningún pecado que exceda la gracia de Dios. Alguien dijo, no hay ningún pecado profundo del cual la gracia de Dios no te pueda rescatar. Así que esa es la gracia perdonadora de Dios. Y cuando nosotros pecamos, tenemos que recurrir a esa gracia. Afirmarnos en nuestra posición, en nuestra justificación. Esto es lo que somos en Cristo. Más allá de este pecado, mi relación con Dios no depende de mi estado, de mi forma de fracaso en cuanto al pecado, sino de Cristo mismo y de lo que Él hizo en la cruz. O sea, necesitamos crecer en una perspectiva más amplia en cuanto a lo que es el Evangelio cuando estamos lidiando con el pecado. Pero después también el pasaje en Tito nos muestra otra clase de gracia, no solamente la gracia perdonadora que nos lleva a la salvación y nos libera de la pena del pecado, sino también la gracia transformadora de Dios. Y fíjate, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces,
Por un lado tenemos la gracia perdonadora, pero eso significa que siempre tenemos que estar fracasando, siendo derrotados en el pecado, no avanzar. Total, la gracia de Dios nos perdona de todo pecado. Sí, nos perdona de todo pecado, pero también nos enseña cómo lidiar con el pecado. Y nos enseña a cortar, a ponerle un freno al pecado. En la gracia de Dios nosotros podemos decir, no, ya está, basta, decido no pecar más. Esto no va a ser un patrón en mi vida, no va a gobernar mi vida. Pero no por una autodeterminación, sino porque dependo de la gracia de Dios. Este es el poder de la gracia. El poder de la gracia te enseña a que podés renunciar a todo tipo de pecado. Pecados que a la vista te parecen quizá hoy, esto es imposible que lo pueda dejar. Sin embargo, la gracia transformadora de Dios opera en tu vida, en mi vida, para que podamos abandonar ese pecado. Entonces, debemos entender que la gracia de Dios nos capacita a vencer el pecado en nuestra vida. ¿Y por qué hago esta introducción con la gracia? Porque son los medios de gracia los que nos van a ayudar a vencer el pecado, ¿no? Y tenemos todo en la gracia de Dios, porque tenemos todo en la palabra de Dios. Y eso es lo que, de esa manera vamos a vencer el pecado. Esto es una cuestión de repetir los conceptos una y otra vez. Quizá este último mes y medio estuvimos hablando bastante acerca de esto, pero es que no hay técnicas nuevas para vencer el pecado. No podemos venir a un curso de consejería y esperar que me van a decir algo re extraño, que es novedoso. Nadie lo dijo nunca. No, es algo que ya hemos recibido, ¿no? Es algo que hemos aprendido. Entonces, no hay técnicas nuevas. Dios nos ha dado todos los recursos para vencer el pecado en su gracia. Ahí fíjense en 2 de Pedro. Quiero ir por varios textos. Capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder. No necesitamos ir a buscar en libros técnicas para tratar, no hay ninguna técnica nueva, es la gracia de Dios lo que nos va a dar esa capacidad de vencer el pecado. Sin embargo, aunque esto nos fue dado, el mismo contexto, en Pedro dice, fíjate, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahí fuimos pasivos en ese sentido, recibimos esto. Pero va a decir el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud. O sea, nos fue dado todo. Pero ¿qué vemos acá en el versículo 5? Que tenemos que poner toda diligencia, añadir toda diligencia, poner todo esfuerzo, esforzarnos por esto, ¿no? Y eso es lo que vemos. La disciplina espiritual no contradice la gracia de Dios. En el mismo contexto de la gracia de Dios podemos ver esto. Pablo le va a decir a Timoteo, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Pero si es gracia, ¿por qué me tengo que esforzar? Porque eso es lo que me lleva a la gracia. Eso es entender bien la gracia. Entonces, hay mucho en cuanto a lo que podemos entender, en lo que necesitamos entender de la gracia, pero tenemos que usar la gracia de Dios como un medio para luchar contra el pecado. Y quiero mencionarte algunos puntos. En primer lugar, necesitamos más instrucción sobre la gracia de Dios. Necesitamos más instrucción sobre la gracia de Dios. Aprender mejor los conceptos de la gracia de Dios. Sumergirnos en la gracia de Dios. En segundo lugar, necesitamos aprender a identificar los ídolos de nuestro corazón y confesarlos a Dios buscando su gracia perdonadora. Necesitamos ser hábiles en eso. No es algo que se viene de manera automática. ¿Qué es el ídolo? ¿Cuál es el ídolo que
¿De qué forma se está manifestando eso, no? No es solamente decir, bueno, esto es idolatría, no, pero ¿cuál es la forma de ese ídolo? Y para eso necesitamos bastante diligencia. En tercer lugar, necesitamos como creyentes recordar que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Necesitamos afirmarnos en esa verdad. En cuarto lugar, necesitamos pedirle a Dios de forma regular que su gracia transformadora traiga un cambio real a nuestra vida. La vida de oración y la lucha contra el pecado consistente van de la mano. O sea, no podemos hacer nada frente al pecado si no oramos. Jesús mismo dijo, ¿no?, a los discípulos, velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. Entonces, es algo que necesitamos cultivar en nuestra vida. Otra cosa, en quinto lugar, necesitamos estudiar y memorizar textos que hablen de la gracia de Dios para poder tener una mayor dimensión de lo que es la gracia y recordarlos mientras oramos y aun cuando somos tentados. Eso es algo que necesitamos hacer. El estudio y la memorización van de la mano, hermanos. Uno a veces piensa en esto de la memorización como algo opcional, pero en realidad es algo que la Escritura es prescriptiva en esto, no solo descriptiva, sino que ordena que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Podemos tomar el ejemplo de los discípulos citando la Escritura. Y no es que tenían una Biblia para ir a la copia, no, era algo de memorización, ¿no? Algo que se aprendía. Y eso es algo que muchas veces el engaño de nuestro corazón no nos permite tomarlo como un imperativo de parte de Dios. Y lo que digo es, no todos van a memorizar la misma cantidad de versículos, ¿no? Dios da diferentes capacidades también, diferentes circunstancias nos van a llevar a memorizar más o menos, pero todos tenemos que memorizar, todos tenemos que cultivar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Estudiar la Escritura, pasar tiempo estudiando la Escritura también. Así que esto es lo que tenemos que hacer con la gracia de Dios. Ahora, hay un autor, Jerry Bragg, que decía lo siguiente: las personas que asisten a los cultos de adoración de forma esporádica se irritan al escuchar los sermones, raramente oran, nunca dan y cuyas Biblias acumulan polvo no deberían tener dudas en cuanto a la razón por la que siguen cayendo en el pecado. No es difícil identificar el problema. Ellos se han separado de las disciplinas espirituales, los medios de gracia que Dios usa para hacer crecer a su pueblo y como resultado están buscando la victoria en la vida cristiana en sus propias fuerzas en vez de la gracia de Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios dejó medios de gracia para poder luchar contra el pecado. Y bueno, mencionaba este pastor Jerry Bragg algunos medios de gracia como la predicación, la vida de oración, la ofrenda también. Si eso está debilitado en nuestra vida, si cuando escuchamos con indiferencia, si nuestras oraciones son débiles y puras repeticiones y no somos conscientes de con quién estamos hablando, no hay duda de cómo es nuestra batalla contra el pecado. Digamos lo que digamos, nuestra batalla contra el pecado es deficiente, está perdida, ¿no? Está totalmente perdida. Así que comencemos con el primer medio de gracia en esta mañana. Y vamos a ver el arrepentimiento como medio de gracia. De ahí que venimos estudiando pasajes que hablan del arrepentimiento, porque lo que quiero utilizar es varios de los elementos que ya hemos visto en las predicaciones. Así que el arrepentimiento como medio de gracia. Sin arrepentimiento no hay cambio, no hay ningún tipo de cambio verdadero. La palabra arrepentirse significa cambiar. ¿Y en qué cambia uno? Bueno, en tres áreas. En la mente, en las emociones
y en la voluntad. Y las palabras griegas para la palabra arrepentimiento también van en esa dirección. Por ejemplo, cuando pensamos en la palabra metanoia, ese sustantivo, tiene que ver con cambiar en la forma de pensar. Ahora cambié mi criterio en lo que estaba como concepto en mi mente, ahora es totalmente diferente. Pero también tiene que ver con un cambio de voluntad, y ahí es la misma raíz de la palabra metanoia, pero metanoeo es el verbo, y esto tiene que ver con la acción, con un cambio en la manera de actuar. Ahora cambio de dirección, antes iba hacia allá, ahora voy en el sentido opuesto. Y en tercer lugar, la palabra metamelomai tiene que ver con un cambio en la manera de sentir. Esto que antes me deleitaba, ahora me causa tristeza. Esto me lleva a realmente sentirme mal por lo que he hecho. Y ahora lo que antes era indiferente para mí es lo que me deleita. Y es lo que busco y es lo que más anhelo, ¿no? Entonces ahí se da el verdadero arrepentimiento, en un cambio, en girar, en cambiar tanto el pensamiento, las emociones y la voluntad. Pero siempre tenemos que entender de qué parte de lo que pensamos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la salvación, el arrepentimiento va a ser un componente básico para esto, ¿no? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Eso era lo que él predicaba y él pregonaba eso, ¿no? Cuando vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, vemos ese testimonio de la iglesia, ¿no? Cómo ellos habían dejado los ídolos, se habían convertido de los ídolos para seguir al Dios verdadero. Ahí ves un cambio radical. Entonces, los elementos del arrepentimiento verdadero tienen que ver con la comprensión, con entender. Fíjate ahí en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienen que ver con la confesión también. Lo ves en las predicaciones de Juan el Bautista, multitudes confesando sus pecados. Y esa confesión tenía que ver con algo público. Pero también tenemos el texto en Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la confesión comprende a un arrepentimiento verdadero. Y por último, el cambio, más de lo mismo, ¿no? El cambio. ¿Te acordás? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Así dice el texto, ¿no? El que los confiesa y se aparta. O sea, hay una acción, hay un cambio. No es solamente decir lo que hice, gracias, sino también apartarme, ¿no? Alguien dijo que el arrepentimiento tiene bocas, pero también tiene pies. Tiene bocas para confesar, pero también tiene pies para apartarse del pecado de manera radical. También en el arrepentimiento podemos ver la tristeza, ¿no? Que nos lleva al arrepentimiento. Y vamos a ir a 2 Corintios nuevamente, capítulo 7. Un pasaje que ya hemos estudiado, vamos a repasar varias cosas. Pero este pasaje, además de hablarnos del arrepentimiento como complemento, nos habla de un tema que ocupa bastante y tiene que ver con la tristeza, ¿no? Y hay dos clases de tristeza que nos va a presentar el pasaje de 2 Corintios 7, 5 al 12. Lo primero que tenemos que reconocer es la similitud entre la tristeza del mundo y la tristeza según Dios. Entonces, las similitudes entre las dos tristezas. Punto número 1, las dos tristezas están tristes. O sea, los dos se presentan como un estado de tristeza, ¿no? Ambas tristezas lloran. Ambas manifiestan su deseo de no querer haber hecho lo que hicieron.
Y todas estas similitudes hacen difícil que podamos diferenciar si esta es una tristeza que viene del mundo o si esta es una tristeza según Dios. ¿Por qué? Porque, como te decía en la predicación cuando nos tocó compartir esto, el estado de tristeza es profundo. De hecho, vemos a alguien que se entristeció según el mundo, y este fue Judas, y se terminó suicidando, o sea, se quitó su vida. O sea, era una tristeza real, una tristeza que realmente se sentía oprimido, ¿no? Pero vamos a ver las diferencias entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios, que proviene de Dios. Una tiene su enfoque en las cosas del mundo y la otra se enfoca en Dios y en la gloria de Dios. Una está movida por el amor propio y la otra está movida por el amor a Dios. Una está movida por el temor al hombre y la otra por el temor a Dios. Una se duele por las consecuencias de su pecado, la otra se duele por haber ofendido a Dios. Una se duele por el temor de perder a sus ídolos y la otra por haber deshonrado a Dios. Una tristeza lleva a la depresión, la vergüenza, la autocompasión, el remordimiento, finalmente la muerte, y la otra lleva a la salvación. Fíjense, esto es elemental, diferenciarlas, y para saber de qué forma, qué clase de tristeza estoy experimentando, tengo que preguntarme en cuanto a las motivaciones, ¿no? Esta tristeza me hace pensar en las cosas de este mundo, y cuando pienso en las cosas de este mundo no me refiero solamente a las cosas malas de este mundo, sino a las cosas de este mundo. Pueden ser cosas buenas, pero que están en este mundo también. Claramente una ama a Dios y se lamenta, se entristece de haber ofendido al Señor, ¿no? Y la otra simplemente dice, no, ¿cómo pude yo haber hecho esto? Mirá, si yo no soy así. Y en realidad es un amor hacia uno mismo, un amor propio, ¿no? Una tristeza tiene que ver con lo que me van a decir, lo que van a pensar de mí. Es temor al hombre, es la preservación de mi propia imagen, mientras que la otra solamente va a temer a Dios. Y lo de las consecuencias es tremendo, ¿no? Porque lo único que quiere evitar una de esta tristeza es la consecuencia del pecado. O cuando ya es inevitable, se duele tanto porque perdió cosas, por las consecuencias que eso trajo, ¿no? Puede ser la salud, puede ser alguna cosa económica, puede ser el prestigio, puede ser la imagen también que uno tiene frente a los demás. Pero una expone ese temor de perder a los ídolos, ¿no? Y la otra se duele de haber ofendido al Señor. Y esta clase de tristeza, aunque muchas veces uno dice, bueno, si yo le fallo a Dios de esta manera, ya está, es el fin para mí. En realidad lo que estamos alimentando en nuestra mente es una tristeza según el mundo. No sé si alguna vez pensaste en algo que deshonraría al Señor y decir, ya se terminó toda mi vida. Eso es alimentar una tristeza según el mundo, porque se alimenta en la depresión, en la vergüenza, en la autocompasión, en el remordimiento, y al final te lleva a la muerte, ¿no? El texto es claro cuando vos mirás las palabras, cuando habla de muerte, Sanaton, la palabra muerte, y tiene que ver con un estado de separación para siempre. A partir de la clase de tristeza que manifestamos en el arrepentimiento, nos damos cuenta la verdadera vida o no espiritual que estamos poseyendo, ¿no? Y veamos algún ejemplo, además del de Judas. Hay un ejemplo en 1 Samuel, capítulo 24. ¿Te acordás la escena cuando Saúl está persiguiendo a David por celos, por envidia? Y David tiene la oportunidad de matarlo. Y no lo hace, sino que lo perdona. Y bueno, David le empieza a decir a Saúl, ¿cómo es que, mirá, te podía haber matado,
pero no iba a hacer eso porque no quiero alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Y le habla en esa forma reverente, Padre mío, le dice a Saúl, de una forma tierna, amable, lo trata con bondad cuando Saúl está persiguiendo su vida. Y aún él se humilla porque dice, mirá, estás perdiendo tiempo, soy un perro muerto, una pulga, va a decir él. Eh, y a eso salió el rey de Israel a perseguir. ¿A quién sale, no? Dios va a ser el que juzgue. Y el versículo 16 dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Pensá en ese cuadro, a veces nos pasa desapercibido. Este es el rey de Israel. Este hombre ahora está quebrado y está llorando. Y no está llorando, bueno, que nadie, viste, lloró, ¿no te diste cuenta? Ah, no me di cuenta. No, dice, alzó la voz y lloró. O sea, está llorando a los gritos. Está realmente triste. Y dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por todo lo que en este día has hecho conmigo. Ahora, fíjate lo que le dice. O sea, yo te estaba por matar y llorando todas estas palabras en un profundo dolor. Sin embargo, vos tenías la posibilidad de matarme y no me mataste. ¿Qué es esto? Esto no puede ser. ¿Quién deja ir a su enemigo así, de forma tan liviana? Y más cuando Jehová lo está entregando en su mano. O sea, David, hoy entiendo que vos querés lo mejor para mí. Podríamos decir, ¿no? Me arrepiento de haber hecho lo que hice. Y ves un hombre que vos decís, entendió. Por fin Saúl lo entendió, ¿no? Está triste, está llorando, está confesando y está diciendo, reconociendo que David tenía razón y que él tenía una mala motivación. Y David nunca quiso nada de lo que los celos le hacían pensar a Saúl acerca de David. Y uno dice, bueno, ya está, el arrepentimiento. Pero sabemos que no es así, ¿no? Después vos das vuelta a la página y ves que no fue así. Fíjate el capítulo 26. En el capítulo 26, David vuelve a perdonar a Saúl, ahora en otro lugar. Uno de sus hombres quita la lanza de Saúl y David se dirige a Abner, al general, podríamos decir, del ejército de Saúl, y le dice, ustedes son dignos de muerte, no están cuidando al rey, no cuidaron al rey, cualquiera puede agarrar y hacer cualquier cosa con el rey, no son fieles. Y el versículo 21 lo escucha Saúl y dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Fíjate el patrón. Nuevamente, ¿no? Bueno, ahora ya no se mencionan las lágrimas, porque aún la tristeza puede ser consolada a la manera de este mundo. Y ahora él dice, he pecado. Pero él simplemente está reportando lo que hizo. Después del cuadro que nos presentó el narrador, en el cual Saúl está llorando, está quebrado, está reconociendo la gracia de David hacia su propia vida, y lo vuelve a perseguir una y otra vez. Nuevamente David lo perdona. Y él dice, él puede decir las mismas palabras, pueden tener el mismo llanto, el mismo lamento, pero al final termina su vida desconfiando de David y muriendo y llevado a la desesperación, donde atenta contra su propia vida. O sea, este es Saúl y esta es la tristeza que proviene del mundo. No importa cuánto lloremos, no importa las palabras que digamos, pero ¿qué está motivando? ¿Qué está motivando esta tristeza?
Y bueno, se puede ver también la tristeza según Dios. La vimos en Salmo 51. Un hombre que lo confronta Natán y llora también por su pecado. Ni siquiera quiere comer. Podríamos decir, se deprimió. No, estaba entristecido de parte de Dios, David. Y él va a escribir el Salmo 51 que vimos el domingo pasado, y clamando a Dios por piedad, por misericordia, por perdón, de una manera sin igual, ¿no? Los frutos, veamos en tercer lugar, los frutos de una tristeza según el mundo. Fíjense algunos de estas formas prácticas en cómo identificar la tristeza según el mundo. En esta tristeza, lo primero que se ve es la autoprotección. Estoy triste, pero necesito calcular cada una de las cosas para no sufrir más. No quiero sufrir más, no quiero este dolor. O sea, sé que fallé, pero ya no quiero sentirme así. Esta tristeza no la quiero. Y se autoprotege la persona. La justificación también. Bueno, esto es pequé por esto, por esta razón, ¿no? Y va buscando una justificación, culpar a otros. Vemos que esa es una tendencia natural desde el Edén, ¿no? Culpando a otros. La mujer que me diste me dio de comer, la serpiente, todos echando la culpa, ¿no? Hasta que finalmente le terminamos echando la culpa a Dios. La tristeza según el mundo se va a mostrar de manera demandante, impaciente. Es una persona que está triste pero pone las condiciones. Yo estoy triste, pero esto así, de esta forma, quiero que me ayuden. Cuando reconoces, entendés el pecado en tu vida, y ahí la tristeza según el mundo también tiene este patrón, se aísla de quienes quieren ayudarlo con la verdad. Se aísla. O sea, no evade las relaciones profundas que lo quieren ayudar con la verdad. Esta persona dice, sí, yo reconozco que hay cosas en mi vida que tengo que mejorar, pero las quiere mejorar para después relacionarse con las personas. Esa es una tristeza del mundo, y eso es algo que nunca te va a llevar al cambio verdadero. Necesitamos exponernos más y más a aquellas personas que nos administran la verdad de Dios a nuestra vida. Necesitamos frecuentar esas relaciones, cultivar relaciones que nos ayuden a ver el pecado en nuestro propio corazón y no evadirlos, o tomar esas relaciones como, bueno, una cita necesaria que bueno, es requerida cada tanto, porque si no estoy mal. No verlo así. Rápidamente, alguien que está entristecido según el mundo va a caer en el pecado de la difamación, ¿no? Va a empezar a hablar en todo lo que cree que es su derecho y lo que no hicieron, lo que sí hicieron, lo que deberían haber hecho. Otro punto es que critica el proceso de disciplina. O sea, bueno, si este pecado en realidad lo deberían tratar conmigo de esta manera y de esta manera. Y cada tantas semanas nos tendríamos que juntar, tendrían que tenerme paciencia, compasión, y empieza a describir cómo debería ser el proceso de la disciplina. Pero para un cachito, o sea, caíste en pecado. Si sabes tanto, ¿por qué caíste en pecado? Entonces, esa tristeza tiene que ver con el mundo, donde se manifiesta esto. Y otro punto es que no hay un cambio real y permanente. Lo vemos en Saúl, ¿no? No hay un cambio real y permanente. La tristeza del mundo nunca te lleva a cambiar. Pensá en todas las veces que le pediste perdón a Dios por el mismo pecado de manera entristecida y podés identificar ahí, esa era una tristeza según el mundo, porque no me llevó al cambio verdadero. No vencí ese pecado. Seguí en el mismo patrón. La tristeza del mundo expresa orgullo también. Soberbia, no es una persona humilde, sino que busca en qué momentos va a expresar su dolor, su agonía por el pecado, es susceptible a cualquier cosa y termina manifestando resentimiento e ingratitud.
Entonces, ese es el fruto de la tristeza del mundo. Autoprotección, justificación, culpar a otros, se muestra demandante e impaciente, se aísla de quienes quieren ayudarlo con la verdad, cae en la difamación, critica el proceso de disciplina, no hay un cambio real y permanente, orgullo, resentimiento, ingratitud. Pero veamos también rápidamente los frutos del verdadero arrepentimiento. Y para eso volvamos ahí a repasar en 2 Corintios 7. Habíamos titulado esa parte como las marcas del verdadero arrepentimiento. Versículo 11. Porque aquí esto de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Esto tiene que ver con una prisa. Esto es un fervor genuino en hacer todo lo necesario con el fin de caminar conforme a la justicia de Cristo. O sea, voy a poner toda diligencia en la lucha contra el pecado. La tristeza según Dios, el arrepentimiento genuino se va a ver en esto, en que ahora la persona va a poner todo en marcha para vencer el pecado en su vida. La pereza no tiene lugar acá. Hay una tarea que exige todo de mi parte, ¿no? Y este es el compromiso real a matar el pecado del corazón. Alguien dijo, una persona genuinamente arrepentida buscará rápidamente la reconciliación por iniciativa propia. No tratará la situación con indiferencia descuidada, ni ignorará el problema esperando que desaparezca. No es que ahora está triste y bueno, de algún momento esto se va a solucionar. No, es diligente. ¿Qué solicitud? Pero también dice, ¿qué defensa? Esto tiene que ver en el sentido de defender una causa, ¿no? Ahora, no es cualquier causa bíblicamente cuando se utiliza esta palabra, sino es una causa buena, loable, legítima. La palabra esta es la palabra griega apología y está relacionada en la Biblia con la verdad. Te había dicho que esta defensa no tiene que ver con que estas personas ahora dicen, mirá qué bien que estamos, esto nos ampara, esto nos da como respaldo en cuanto al caminar que estamos teniendo. No, ellos se amparan en el Evangelio. Todas las veces que aparece esta palabra apología, tiene que ver con la verdad del Evangelio. Por ejemplo, cuando Pablo se defiende, él lo que hace es defender el Evangelio. Entonces, ya que todos estos sentidos se relacionan de una u otra manera con el Evangelio, el sentido de defensa que asombra a Pablo en esta descripción no tiene que ver con la reputación de los corintios, sino con la defensa de los corintios, que es el Evangelio mismo. En otras palabras, Pablo les podría estar diciendo, ustedes dejaron que los argumentos sólidos del Evangelio, las verdades, las realidades del Evangelio triunfen en sus vidas. El perdón, la misericordia, la gracia, la justicia, todo eso ahora se puede ver en sus vidas. Y cuando vos experimentás esto, ¿no? Vos no decís, bueno, ahora yo me voy a defender. No, el Evangelio te va a defender. Sí, yo soy un pecador, pero mira, Cristo hizo esto por mí. ¿Qué defensa podríamos decir? ¿Qué indignación? El verdadero arrepentimiento odia el pecado. El arrepentimiento le hace sentir horror a la desobediencia y se indigna al ver que su corazón escoge más la transgresión que la fidelidad. Esta indignación viene no porque, ahora mirá lo que tengo que estar cargando, ahora todo este proceso, ahora mirá todo lo que me perdí. No. Esta indignación tiene que ver con haber pecado contra Dios. Un autor dijo que el ladrón se lamenta cuando lo apresan, no porque haya robado, sino porque tiene que pagar por su culpa. Por otro lado, el dolor piadoso es principalmente por haber pecado contra Dios. De modo que si aún no tuviera conciencia que lo molestara, ni diablo que lo acusara, ni infierno que lo castigara,
su alma todavía estaría atribulada y triste por la falta cometida contra Dios. ¿Te das cuenta? Lo que tiene que producir indignación no es la consecuencia del pecado, sino saber contra quién pequé. Por más que ni haya consecuencia por ese pecado, ofendí al Señor. En cuarto lugar dice, qué temor. Y este es un temor que está suministrado por este arrepentimiento de parte de Dios. Y es un temor a Dios. Es un temor, es un reconocimiento reverente y sumiso en confianza y obediencia hacia Dios. Es otra forma de expresar la genuina vida espiritual. Temeroso de Dios, como el concepto del Antiguo Testamento, ¿no? Hombre temeroso, los hombres que temen a Dios son los que conocen a Dios. Esta persona está manifestando que su temor no es producto de lo que los hombres piensen de él o lo que los hombres van a hacer con él, sino que viene de parte del Señor. Va a decir qué ardiente afecto. Y esto, claro que el término afecto tiene que ver con algo amplio, pero en este contexto tenemos que remitirlo a lo que Pablo decía en el versículo 7, haciéndonos saber vuestro gran afecto para conmigo. O sea, ahora lo que este arrepentimiento está marcando es que la persona no está aislada, es que la persona no se arrepiente sola allá, sino que la persona ahora ama a los creyentes. Ellos pasaron de menospreciar a Pablo, ¿te acordás? De echarlo a Pablo de Corinto, a decir, te amamos, Pablo. Esto es lo que el Señor hizo en sus vidas. O sea que cuando ves una persona arrepentida, vas a ver a alguien que no puede soportar las relaciones rotas, las relaciones distantes, no puede soportar las ausencias, la falta de consistencia en frecuentar al pueblo de Dios. No puede. Tiene que estar todo el tiempo pendiente de esto. No es algo que lo canse, que lo estrese, sino que es algo que lo acerca más al Señor. Y esto es lo que muestra un verdadero arrepentimiento, ¿no? ¿Qué celo va a decir? Y nuevamente esto tiene que ver con el primer principio de la solicitud, ¿no? Pero este celo es como la energía, el motor que lo va a impulsar a esa solicitud. O sea, es una determinación a cortar con todo lo que me lleva a caer. ¿El pecado dónde está? En el corazón. Sin embargo, ¿por qué caigo en pecado? ¿Cómo llego a caer en pecado? Bueno, este celo lo que va a hacer es potenciar la solicitud en cortar con todo acceso al pecado, a tomar medidas radicales, a decir, listo, esto se terminó en mi vida, se terminó, no, esto, por acá caí, ahí caí, esto me tentó, listo, corto todo. Y el celo no está midiendo, bueno, esto lo cortaría, pero bueno, acá pierdo plata, acá me voy a sentir incómodo, esto la verdad que no me conviene, no, cortar todo lo que te haga caer. ¿Y qué vindicación? Claro, si no estaría esta, la vindicación, o sea, la justicia, si no se camina en el camino recto, no hay cambio, no hay arrepentimiento, ¿no? Por eso decimos que el arrepentimiento tiene que ver con cambio, y cuando ves la vindicación, vos ves a la persona caminando en otra dirección. Cuando veíamos el Salmo 51 el domingo pasado, qué maravilloso es ver un hombre que en un momento ni le interesó el pueblo de Dios, era totalmente indiferente, se quedaba en su casa mientras el pueblo salía a la batalla, y ahora está preocupado por los pecadores que conozcan. Y así termina el Salmo 51, ¿no? Voy a enseñar a los pecadores el camino, ¿no? Los transgresores se convertirán a ti. Entonces, tenemos que tratar con nuestro pecado de esta manera. Seguramente que te perdiste en los puntos, pero en quinto lugar, usando el arrepentimiento en la lucha contra el pecado. Vamos a ver algunos principios ahí o algunos consejos. En primer lugar, no te apresures en tener un alivio cuando estás expresando la culpa por el pecado. O no consueles
de forma apresurada a alguien que está expresando el dolor por el pecado. No lo alivies, no lo justifiques. Si alguien te confiesa el pecado, que no esté en tu mente rápido decir, bueno, pero no seas tan duro con vos mismo. No. Deja que eso se dé, ¿no? No te preguntes o no preguntes, ¿estás triste? Porque eso va a dar lugar a realmente la justificación, ¿no? Sino que lo que deberíamos preguntarnos, ¿qué me pone triste? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es la razón por la que estás triste? ¿Qué es lo que está motivando tu tristeza? Necesitamos preguntarnos y escuchar con atención cuál es el motivo de nuestra tristeza y crecer en la habilidad de hacernos buenas preguntas. No nos apresuremos en asumir rápidamente nuestro arrepentimiento. Sí, yo ya estoy arrepentido. No, desconfía de tu arrepentimiento. Examínalo, ponelo a la luz, a la evaluación a ese arrepentimiento. Evalúa los frutos a la luz de las Escrituras. Bueno, mejoró. No, capaz cambió el ídolo. Capaz si hacía esto que era escandaloso, ahora reemplazó eso por algo que no es tan escandaloso, pero sigue el mismo camino. No se arrepintió la persona. Entonces tenemos que ir a la Escritura para ver ese fruto. Necesitamos instrucción continua en qué está moviendo también nuestra tristeza, si nuestra tristeza es del mundo o es según Dios. Necesitamos reflexionar en esa tristeza y vamos a pensar, quizás ni siquiera estamos sintiendo tristeza por nuestro pecado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor para que Él nos dé tristeza por nuestro pecado y que sea una tristeza según Dios. Que Él nos realmente sintamos esa culpa, esa carga por haberle fallado al Señor. Eso también es grave, hermanos, porque a veces decimos, bueno, pero esta tristeza y todo esto, la verdad que yo no lo experimento mucho. Bueno, eso nos tiene que asustar. Cuando pecamos y no estamos tristes, no estamos abatidos por el pecado, o hemos endurecido demasiado nuestro corazón con el pecado, o directamente ni siquiera tenemos vida espiritual. Así que no es un buen síntoma el que no estemos agobiados por la tristeza que produce el pecado. Y esa tristeza tiene que ser según Dios. Aún tenemos que pedirle a Dios perdón por la falta de tristeza y reconocer cuáles son esos ídolos que mueven nuestro corazón. Necesitamos meditar más y más en las Escrituras. Y algunas preguntas de reflexión y las voy a dejar para tarea para la semana que viene. Número 1, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento según Dios? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento según Dios? En segundo lugar, mencione y explique 4 frutos de un arrepentimiento verdadero. 4 frutos de un arrepentimiento verdadero. Hay 7, pero menciona y explica 4 de esos frutos. Hay bastante material que tenemos en la predicación que hemos dado sobre este tema, incluso en esta clase de consejería. Y en tercer lugar, esta es la tarea para la semana que viene. ¿Qué tristeza se evidencia en tu vida ante tu pecado? ¿Y por qué? O sea, 3 preguntitas de reflexión. Sí. ¿Qué tristeza se evidencia en tu vida ante tu pecado? Bueno, esas son el ejercicio para la semana que viene. ¿Alguna pregunta sobre esto? Los medios de gracia y el primer medio de gracia. ¿Quieren que les repase los puntos? Bueno.
La del arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento como medio de gracia, vimos el arrepentimiento. Bueno, hay muchos subpuntos. Ahí describimos lo que es el cambio bíblico. eh, Sin arrepentimiento no existe. Vimos lo que es la palabra arrepentirse. Los elementos de un arrepentimiento verdadero en segundo lugar. Es bastante redundante. Ah, dale. Dale, frutos del verdad. Bueno, vamos a ver cómo llegamos ahí. Arrepentimiento, elementos de un verdadero arrepentimiento, diferenciando las dos clases de tristeza, similitudes, diferencias, el fruto de la tristeza según el mundo y el fruto de un verdadero arrepentimiento. Y ahí tenemos solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Eso es todo. Bueno, tenemos un minuto para una pregunta. Pasen, pasen. Sí. Ahí te digo. Usando el arrepentimiento en la lucha contra el pecado, ese es el quinto. Mm. Los frutos de un verdadero arrepentimiento sería el cuarto. Y el tercero, los frutos de una tristeza según el mundo. El segundo, las diferencias entre las dos tristezas. Y el primero, las similitudes entre las dos tristezas. Bueno, además de lo técnico, ¿alguna pregunta del tema? ¿Quedó todo claro? Sí, Aldito. Puede ser que no haya ninguna tristeza. Y eso decíamos que aún eso es grave, porque estamos viendo qué clase de tristeza es porque asumimos una tristeza. Y si no hay ninguna tristeza, si no se produjo ninguna tristeza cuando se peca, entonces eso es un síntoma peligroso que puede mostrar dos cosas: o endurecimiento frente al pecado en el corazón de un creyente, o directamente que no hay vida espiritual, que no, la persona puede mentir, puede decir algo, puede hacer cualquier cosa, puede tener un mal pensamiento, puede murmurar, puede criticar, puede hacer un montón de pecados y no se pone triste. Se justifica, se protege, da razones y no hay tristeza. No está viendo el pecado como Dios lo ve. Y eso hace que una conciencia se cauterice, ¿no? Y se pierda finalmente. Ujú, 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 ujú. No la misma magnitud vas a sentir de tristeza, pero tenés que sentir tristeza igual.
Digo no la misma magnitud porque cuando caes en un pecado de ese tipo, no es que caíste en ese pecado solamente y lo comparás con una mentira. No, ese pecado de adulterio, hubo muchas mentiras, hubo muchos caminos descendentes hacia ese pecado. Hay pecados que controlan muchos pecados. Entonces por eso la tristeza es muy, muy profunda en esos pecados puntuales que mencionabas vos. Los otros pecados no es como, bueno, mentí. No, o sea, tenemos que pensar bíblicamente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a la mentira? ¿Cómo Dios ve la mentira en la Biblia? ¿Qué tan grave es delante del Señor? Al final, cuando más vamos avanzando en nuestra vida espiritual, el hecho de enojarnos, de mentir, de contestar mal, todos esos pecados, no es que va a decir, bueno, yo me enojé, pero bueno, me falta crecer, ya está. No lo vas a decir así. Lo vas a decir así cuando te estés justificando, cuando estemos en una niñez perpetua en nuestra vida espiritual. Pero cuando avanzamos en nuestra vida espiritual, cada vez los pecados se hacen más escandalosos. Cada vez al Dios que ofendemos es más conocido por nosotros y más temor nos da y más nos duele pecar. Entonces es algo que va creciendo en nuestra vida, ¿no? El impacto del pecado en nuestro propio corazón y realidad. Que uno a veces por ahí no te pones a ver y se entristeció, ¿no? O sea, por haber hecho desobedecido, por Ujú, ejemplo, alguna instrucción de un padre que te dijo, o una madre, mira, no tenés que hacer esto, ¿no? Sino que por ahí uno mira si estuvo dispuesto, por ejemplo, a recibir la vara o no, ¿no? ujú, Pero a veces uno no se pone a ver si el niño entendió la profundidad de lo que hizo, ¿no? claro, Eh, en ese sentido, ¿cómo un padre o una madre puede, por ejemplo, poner atención claro. a la tristeza que Sí, expresa? O si es que hay tristeza, o sí, solo hay rebeldía sí, o enojo cuando se le corrige. sí. O, Creo que tiene que ver con lo que el Padre le muestra en cómo él lucha contra el pecado, pero también la realidad del Evangelio en su vida. Si el niño todavía no entendió el Evangelio, es muy difícil que se entristezca según el mundo. Y lo único que puede agarrar es un ideal, que es bueno el ideal en una edad temprana. Él está tomando una forma, pero le falta el fondo, le falta la vida espiritual. Entonces todo eso, la disciplina, la corrección, mostrarle que realmente está mal lo que está haciendo y aún la tristeza que le provoca al padre que el hijo peque, esa tristeza del padre no es porque, me fallaste y sos mi hijo, no, le fallaste al Señor, esto ofende al carácter de Dios, y aún el padre le puede mostrar esa tristeza también y le puede ir induciendo a cómo tiene que ver el pecado, ¿no? Pero ¿qué motiva esa tristeza, no? No estés triste porque ahora no vas a comer caramelo, sino porque ofendiste a Dios, ¿viste? Eso los padres van haciendo de la mano con la disciplina. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta más? Pueden sentarse, ¿eh? No necesitan estar parados ahí. Tenemos unos minutitos y ya terminamos. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Capaz tu pregunta puede ayudar a otro también, ¿eh? No pienses que... Bueno, entonces vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por usar tu palabra, Señor, y mostrarnos este medio de gracia que es el arrepentimiento, que podamos, Señor, afirmarnos en la verdad, que realmente tú puedas obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder tomar estos medios de gracia para tu gloria, para la santificación, para realmente poder aplicarnos a nuestra vida. Gracias porque como iglesia también venimos recibiendo instrucción en cuanto al arrepentimiento genuino, el cambio verdadero, Señor, y hoy también podemos también complementar aquellas cosas que hemos estado aprendiendo. Señor, queremos pedirte que pueda seguir bendiciendo el próximo tiempo que vamos a tener, la reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.